que forma parte es uno de los pilares que tiene la Cámara de Comercio de Chiriquí. Bienvenido, la verdad que me da mucho gusto ver tantos jóvenes estudiantes de, creo que es el Francisco Morazán, ¿no? ¿O de qué colegio? Beatriz Miranda de Cabal, mi colegio, yo me gradué ahí hace muchos años, no le digo cuánto, de ninguno había nacido. Así que felicidades, gracias por estar dándonos igualmente profesionales, jóvenes universitarios, empresarios. Para nosotros dentro de la Cámara de Comercio y esta actividad insignia de esta organización, es para nosotros un placer poder recibirlos en esta sala como parte de las actividades que se tienen en la rueda de negocios. En la comunidad se habla mucho de la rueda de negocios, qué es la rueda de negocios, y ustedes ya van a tener la vivencia de qué es la rueda de negocios. La rueda de negocios no es más que la oportunidad que se le da a muchos empresarios, tanto locales, nacionales e inclusive extranjeros, de participar en diferentes tipos de negociaciones que se dan durante estos 2 días de actividad comercial. Y esto igualmente ayuda a lo que es el crecimiento económico de la región. Así que de parte de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio, de nuestro presidente, el señor Felipe Rodríguez, le damos la más cordial de la bienvenida y tenemos toda la tarde llena de mucho aprendizaje por los temas que se van a desarrollar en esta sala. Temas diversos que estoy seguro que todos vamos a aprovechar, porque verdaderamente cuando uno se educa, cuando uno se capacita, eso forja el futuro de todas las personas. Ojalá gran parte de las personas que están hoy dando vuelta por allí, que no saben qué hacer, buscaran un sistema de capacitación o un programa de capacitación para educarse y poder salir adelante en la vida. Así que de parte de la Junta Directiva, de parte de la Comisión de Rueda de Negocios, buenas tardes, y sabemos y estoy seguro que van a disfrutar cada uno de los temas que se tienen preparados para toda la jornada. Hoy vamos a hablar, o mejor dicho, esta tarde, esta primera jornada de capacitación, sobre un tema que tiene que ver con diferentes tipos de herramientas económicas, análisis que sirven de base para tomar decisiones, sobre todo decisiones de tipo gerencial. Cuando se estaba organizando la rueda de negocios y dentro de la comisión se hablaba, bueno, vamos a ver qué tema, con cuál tema empezamos, y nosotros de allí empezamos a desarrollar, o decidimos desarrollar este tema, porque para cualquier gerente, para cualquier empresario e inclusive para cualquier estudiante de secundaria, y más los estudiantes de Beatriz Miranda de Cabal, esta es una herramienta que sabemos que funciona y sirve para cualquier tipo de decisión. A veces los jóvenes cuando se preparan en los colegios, los profesores le indicamos, le decimos lo que pasa ya en el mundo real, en el campo empresarial, y a veces en el salón de clase se hace un poco difícil poder que el estudiante comprenda lo que realmente sucede en el campo empresarial. Y hoy ustedes tienen la oportunidad de la información que vamos a compartir sobre los diferentes tipos de herramientas que se toman en cuenta para decisiones gerenciales. Y a nivel empresarial, para cualquier tipo de empresario, sea un emprendedor, sea un microempresario, sea un mediano empresario, pequeño o un gran empresario, esta información también es valiosa. Para cualquier profesional, en cualquier área, un arquitecto, un ingeniero, un corredor de seguros, alguien que esté en ventas, la información que nosotros vamos a compartir, yo estoy seguro que eso le va a servir o le sirve para tomar decisiones. Y se lo voy a expresar con toda la convicción de los años de experiencia que tengo en el campo profesional.
información con el cual a veces nosotros no nos encontramos en un libro de gerencia, en un libro de finanzas, en un libro de economía. Es información que tenemos a la mano y solamente necesitamos ¿de qué? Necesitamos de que alguien recoja esa información y la presente o la ponga a disposición de las personas. Y ese alguien se hace a través de la Cámara de Comercio, porque es la información que nosotros generamos o se tiene para compartir con los empresarios. Vamos a partir con un contexto económico nacional. Panamá, los últimos 30 años, después de la invasión de 1989, Panamá ha tenido un crecimiento sostenido, promedio, de 5.3%. O sea que nuestra economía a lo largo de estos 30 años ha crecido en un promedio de 5.3%. Eso significa que para muchos países de la región eso es envidiable, eso es algo que muy pocos países lo han podido lograr. Y Panamá, ahora mismo con casi 4 millones de habitantes, y tenemos un Producto Interno Bruto rondando un poco más de los 50 mil millones de dólares, eso significa que Panamá ha logrado ese crecimiento desde el año 90 hasta esta parte. Desde el año 90, porque cuando revisaba la cifra y veía, yo me trasladaba a ese tiempo. Cuando dije la palabra de bienvenida, les comentaba que yo me gradué hace mucho tiempo de lo que hoy es el Colegio Beatriz Miranda de Cabal. Eso fue en el año 1987, cuando prácticamente iniciaba la crisis política y económica que tuvo Panamá en ese tiempo de hace 30 años. O sea que desde el año 90 hemos crecido a 5.3. Pero ¿qué tenemos o cuál es la característica? Tenemos una economía desigual. Eso significa que ese crecimiento no ha llegado a toda la población. Eso significa que algunos, muy pocos, tienen mucho y mucha gente tiene muy poco. Eso es lo que se conoce, o lo que ustedes han escuchado por ahí, que hablan de la mala distribución de la riqueza. Bueno, esa mala distribución de la riqueza ha pasado en Panamá por siempre, y sobre todo en estos últimos 30 años lo que ha pasado es que hemos crecido, como se ha crecido 5.3, pero con una desigualdad, sobre todo en materia económica. Otro aspecto importante que lo tenemos como un contexto es la expansión del crédito. ¿Qué significa? El crecimiento del crédito bancario. Y ese crédito bancario se ha sido impulsado. ¿Por qué? Por leyes especiales. Leyes especiales, por ejemplo, la ley de intereses preferenciales para préstamos hipotecarios, que de hace más de 25 años existen en Panamá, más de 30 años existen en Panamá, que eso le permite a muchas personas tener una vivienda digna, con intereses bajos, con ingresos bajos, tal vez un ingreso mínimo, puedan tener acceso a una vivienda nueva. Y esa ley año tras año se ha venido desarrollando, y muchas personas han tenido la oportunidad de tener acceso a ese tipo de crédito. Otra ley importante que se tiene en Panamá es la ley del subsidio agropecuario. Muchos productores en el sector agropecuario tienen la oportunidad de contar ¿con qué? Con créditos a muy bajo costo. Créditos como ¿cuál? Créditos para comprar una finca, créditos para ceba de ganado, para desarrollar un proyecto avícola, un proyecto porcino. O sea, son diferentes proyectos que se desarrollan en el sector primario de la economía, y a través de esa ley permitan que las personas tengan acceso a créditos con tasas muy bajas. Y el otro componente importante de las leyes que han hecho que podamos expandir el crédito es la ley de descuento directo. Eso en muy pocos países lo tienen. Eso significa
que si yo voy a un banco, a una cooperativa, a una financiera, me otorgan el crédito y yo firmo para que de mi cheque, de mi quincena, me descuenten y le paguen directamente al acreedor. Eso es una forma de pago que ha mitigado en gran parte lo que es el riesgo de crédito y ha provocado que el crédito en Panamá haya crecido. Dentro del contexto también tenemos en la pandemia una fuerte caída del Producto Interno Bruto a niveles históricos. Ni cuando se dio la invasión en Panamá tuvimos una caída tan fuerte, tan agresiva como la que se dio en el año 2020. Una caída que rondó el 18% de disminución en el Producto Interno Bruto. Entonces, si nosotros vemos estos 4 puntos importantes, hablando del contexto. Uno, el crecimiento promedio en los últimos 30 años de 5.3%, una economía desigual, leyes importantes que han ayudado a la expansión del crédito y, por último, lo que acaba de pasar hace casi poco más de un año, que es sobre la caída del Producto Interno Bruto. He querido hacer este contexto para poder entender lo que vamos a presentarles en las próximas diapositivas sobre lo que está pasando en Panamá y cómo esa información nosotros a nivel de nuestra región la podemos canalizar para que los empresarios, sobre todo, y banqueros, sobre todo, puedan utilizarlo para tomar decisiones. Entonces, esa es la manera introductoria. Tenemos estos 8 puntos. Me dijeron que tengo solamente 1 hora para conversar con ustedes, así que cuando yo desarrollaba esto, yo pensaba que era que me iban a dar toda la tarde para hablar aquí, pero hay que ser respetuoso del tiempo, así que en 60 minutos, ya faltan menos, en 50 minutos vamos a desarrollar esta agenda que tenemos y vamos a empezar con la evolución del Producto Interno Bruto. Esta gráfica es nuestra radiografía de Panamá. ¿Qué ha pasado con el Producto Interno Bruto del año 1960? Estamos hablando de 60 años de historia. Panamá ha tenido un crecimiento exponencial durante o después de la invasión, que fue en el año 90, en el año 89, hasta el año 2019. Un crecimiento que muy pocos países lo tienen o lo han registrado. Y aquí nosotros vemos cómo en el año 20 nuestro Producto Interno Bruto cae más de $10,000, o sea, la producción, todo lo que se generaba, cae en ese año. Producto de la pandemia, producto de un cierre que tuvimos más de 4 meses con una economía totalmente cerrada, y eso impactó directamente la producción nacional. Pero Panamá tiene una gran capacidad de recuperación. Como ustedes ven, ya para el año 2021 tenemos un rebote de lo que es el Producto Interno Bruto. Así que siempre partimos con lo que ha pasado en Panamá, con la producción en Panamá, con todo lo que tenga que ver con nuestra economía, y vemos cómo a partir del año 90, los últimos 30 años, el crecimiento ha sido exponencial. Si nosotros lo vemos en términos porcentuales, variación porcentual, vemos que para la invasión tuvimos un decrecimiento del 13%. Y lo más grande fue para la pandemia, 17.9, 18% para redondear. También teníamos, por ejemplo, en el año 82, 83, una caída del 4.3%, 4.5%, que fue un año también difícil de crisis económica, una crisis a nivel internacional que nos afectó. Luego con la invasión a Panamá, la crisis socioeconómica que tuvimos en ese tiempo también nos golpeó, pero lo que nos ha golpeado severamente es la pandemia de la COVID-19. Vemos entonces dónde ha crecido Panamá. ¿Qué es lo que hace que Panamá crezca tanto? En primer lugar, el comercio al por mayor y al por menor. O sea, somos un país netamente comercial. Y prueba de ello, estamos aquí en una rueda de negocio. O sea, somos un país netamente comercial. La construcción comercial. También tenemos un fuerte
participación de la construcción, casi el 14%, y lo que es transporte, almacenamiento y comunicaciones, arriba de un 13%. En estos tres primeros componentes, o sea, eso representa casi un poco más del 45% de participación del Producto Interno Bruto. Sin embargo, aquí hay una flechita que dice explotación de minas y canteras, 6%. Prácticamente está llegando a los niveles de lo que es la intermediación financiera, que es de 6.7%. Y lo señalamos porque es un sector que en los últimos años ha venido evolucionando positivamente y ya representa el 6% del total del Producto Interno Bruto. Y en los próximos años eso va a tener una participación importante dentro de la economía. Veamos entonces la inflación. Cuando hablamos de inflación, y si hablan de los niveles de inflación, y usted le pregunta a una persona que vaya por la calle, oye, ¿hay inflación en Panamá? Explicándole que inflación es la subida de los precios. No hay que hacer mayor análisis. Va a decir, sí, solamente vamos al supermercado y antes con lo que comprábamos con $50, ahora eso compramos menos. No hay que ser un economista, no hay que tener un MBA, no hay que tener ningún doctorado en economía para... Pero bueno, en Panamá, el nivel inflacionario hasta el año pasado, 1.8, después de 2.2 en el año 21, y hoy día estamos en 3.5%. Ese 3.5%, cuando se conversa con la población en general, pareciera que no es 3.5, porque usted dice, bueno, la plata ahora no me alcanza. Pero cuando se suman todos los productos y se hace una ponderación, ese nivel inflacionario está en 3.5. Y ahora las personas que tienen depósitos en bancos, en cualquier institución, le paguen 3.5. ¿Usted qué cree? Tiene rendimiento cero, porque la inflación se lo está comiendo. Por lo tanto, ese es un mensaje para las personas que hacen depósitos, que busquen depósitos donde le paguen arriba del 3,5%. ¿Por qué? Porque tiene que restarle siempre el efecto de la inflación. Entonces son algunas cosas técnicas que a veces cuando uno lo expresa o lo comunica, a veces no se entiende, pero de manera sencilla es así. Si yo tengo un depósito a plazo fijo, me paga el 4%, pero el nivel inflacionario es 3%. La inflación me está comiendo casi el 90% de mi rendimiento. Yo solamente tengo un rendimiento de medio punto. Esas son algunas de las características o para sirve la inflación o los niveles inflacionarios, para qué sirven estudiarlo, no solamente para cuando vamos al súper y ya la carretilla ya no la podemos llenar con $100, sino también otro efecto, como por ejemplo en el caso de depósito o cualquier inversión que se vaya a hacer. Vamos a ver el desempleo. ¿Qué ha pasado con el desempleo en Panamá desde el año 1982 a esta parte? Estamos hablando de una historia de 40 años. Los niveles de desempleo en Panamá han sido siempre bastante moderados. Aquí hay, excepto en el año 88, que estuvimos por arriba del 16% en plena crisis económica o socioeconómica y política que estuvo en Panamá. Luego, con esa expansión de la economía, si ustedes ven, ha sido un desempleo bastante cíclico, y a partir del año 2000 los niveles de desempleo empezaron a caer de una manera importante. La economía venía creciendo, había nuevas fuentes de empleo, nuevas inversiones en Panamá de empresas de otros lugares, la inversión extranjera, y eso provocó que los niveles de desempleo empezaran a disminuir. Pero ya para la pandemia, los niveles de desempleo llegan a cifras históricas, un poco más del 18%. Así como cayó el Producto Interno Bruto en 18%, el desempleo cae arriba 18%. Esa es una medida que para la pandemia, ustedes saben que hubo muchas empresas que tuvieron que cerrar, suspendieron contratos, decidieron cerrar ya operaciones, tenían 3, 4 empleados y tuvieron que cerrar porque ya el negocio no podía prosperar. Entonces esta es la gente que se ha quedado sin esa fuente de empleo. Pero eso no es malo. No es malo del todo, porque eso ha llevado a que mucha gente empiece a desarrollar la parte creativa de los negocios y empiecen a emprender.
Yo conozco muchas personas. Hace poco hablaba con un empresario que me decía, bendita pandemia. La pandemia para mí ha sido lo mejor que me pasó, aparte desde el punto de vista económico. Aparte de la parte de salud, no, sino desde el punto de vista económico. Me decía él, yo fui empleado por más de 10 años de una empresa constructora en Panamá. Y cuando me botan en la pandemia porque los proyectos se acabaron, regreso a Chiriquí, pongo una empresa constructora, estoy desarrollando mi negocio y lo que me estoy ganando en un año, tal vez en los últimos 5 años no me lo había ganado como siendo un empleado de una empresa constructora. Entonces, ejemplos como ese, situaciones como ese, es que nos vamos a encontrar en muchos lugares, pero lo que pasa es que la mayor parte de la gente dice, ay, me botaron del trabajo, ahora qué voy a hacer, me voy a morir, tengo que sacar a los niños de la escuela. ¿Por qué? Porque no les enseñaron a pensar, porque piensan mal. En ese tiempo que tardan en estar pensando en qué van a hacer, que me botaron del trabajo, que me vendieron el contrato, que antes ganaba $1,000, ahora me pagan solamente 500 porque voy medio tiempo. Ese tiempo debes utilizarlo para empezar a crear y desarrollar nuevos negocios. Esa es la oportunidad que se tiene cuando hay niveles de empleo como este. Hoy día tenemos hasta, cerrando el 21, 10.3, con cifras que tenemos hasta junio, el nivel de desempleo está en 9.9%. Son niveles de desempleo todavía un poco altos para lo que acostumbrábamos a tener en los últimos 20 años, que estábamos por debajo del 6%. Sin embargo, son cifras que consideramos que son tolerables. Veamos entonces el endeudamiento público. ¿Esto qué significa? Bueno, ¿qué tanto se endeuda el Estado? No hablemos del gobierno, porque una cosa es el gobierno, otra cosa es el Estado. En este caso, el Estado a través del gobierno. ¿Qué tanto se endeuda? Esto está en millones de dólares. Así como la economía ha ido creciendo, así también el endeudamiento ha ido creciendo. Y eso pasa igual, en el Estado pasa igual que una persona. Una persona gana $1,000 y con $1,000 probablemente tenga una tarjeta de crédito, hace una hipoteca, ya no le queda para el carro. Pero unos años después esa persona ya no gana 1,000, ahora gana 2,000. Ahora ya no tiene una tarjeta de crédito, tiene 3 tarjetas de crédito, tiene una hipoteca, tiene un préstamo de auto y también tiene otro tipo de compromiso. ¿Por qué? Porque en la medida que van aumentando los ingresos, así mismo van aumentando la capacidad de deuda o la capacidad de endeudamiento, y eso hace que la deuda aumente. Eso es lo que ha pasado con Panamá. Tenemos un crecimiento exponencial, como lo vimos en los últimos 30 años, pero asimismo la deuda de Panamá ha ido creciendo, que a julio de hace un mes la deuda estaba alrededor de los 43,000 millones de dólares. Siempre a nivel de la economía, de las calificadoras de riesgo, siempre miden la deuda entre el Producto Interno Bruto. Ese ratio es muy importante, y nuestros países con los cuales nos comparamos, que tenemos grado de inversión, esto está en promedio de un 40%. Nosotros ya salimos de ese promedio. Si nosotros dividimos 42 entre lo que produce Panamá, estamos llegando al 60%. Significa que tenemos un nivel de endeudamiento mucho más alto, con lo cual con los otros países que nos tenemos que comparar, que tienen grado de inversión. Porque no nos vamos a comparar con países que no tienen grado de inversión. Tenemos que buscar pares que nos podamos comparar. Entonces, la deuda en Panamá se ha venido generalizando, aumentando. ¿Para qué? Para financiar lo que se llama el déficit fiscal. Es decir, esa diferencia que hay entre ingresos y gastos, nos gastamos más de lo que entra como ingreso y lo tenemos que financiar con deuda. Igual le pasa a las personas. Si nosotros tenemos la quincena y nos lleva la quincena y recibimos $500 a la quincena, pero tenemos que pagar la luz, el agua, el teléfono, el cable, el internet, el celular, el carro, tarjetas de crédito, los niños de la escuela, medicina, y no quedó nada para ir a pasear, y al final vemos que estamos en rojo. ¿Qué tenemos que hacer? Financiarnos, tal vez con una tarjeta de crédito, o no pagar la luz este mes. Espero que se me acumulen 2 meses y lo pago cuando tengo los 2 meses. O sea, eso es la misma forma como nos vamos financiando con... Eso mismo le pasa al Estado, pero claro, con sus respectivas magnitudes.
Según esta gráfica que mostramos aquí, que es directamente del MEF, toda la información que tenemos ha sido recopilada de fuentes oficiales como el MEF, el Banco Mundial, el INEC. Esta es específicamente el MEF. Este es el costo promedio, es decir, cuánto le cuesta a Panamá la deuda. A Panamá la deuda le cuesta en promedio al 31 de julio 3.99%. Ese es el interés. En otras palabras, cuando nosotros vamos y vamos a pedir un préstamo para un carro, el banco nos dice, bueno, le vamos a prestar al 7%. Bueno, la deuda de Panamá le cuesta el 3.99% en promedio, casi 4%. Sin embargo, este costo de la deuda pudiese tener un leve aumento tal vez en los próximos meses. ¿Por qué? Porque las expectativas de crecimiento de Panamá ya no son tan buenas. Las calificadoras de riesgo nos están mirando así como con lupa. Nos están diciendo qué puede pasar, tenemos muchos subsidios, tenemos una economía que aún no ha empezado a despegar y probablemente las perspectivas, como lo vamos a ver más adelante, las perspectivas no son positivas. Y al no ser positiva hace que la deuda se va a encarecer o tiende a encarecerse. Aquí veíamos el ratio que les decía de deuda bruta con el Producto Interno Bruto. Actualmente nosotros en el año 22 teníamos 68, casi 69%, es decir, de todo lo que producimos a nivel nacional, la deuda son 69%. En números pequeños producimos $1, pero debemos 69%. Así, una manera. Para nosotros regresar a esos niveles, recuerden este número, 40%, que es el ratio que tienen los países que tienen grado de inversión igual que. Por lo tanto, nosotros tenemos un gran reto panameño, no solamente el gobierno, porque a veces es mucho más fácil decir que el gobierno tiene la culpa de él, sino todos nosotros. ¿Qué podemos hacer? Como por ejemplo en el caso de la inflación. Hay personas que yo escucho, no, que el gobierno tiene que hacer algo por el tema de la inflación. No es el gobierno, no somos nosotros. Si nuestros ingresos en nuestros hogares empiezan a disminuir, nosotros tenemos que ahorrar. Tenemos que ahorrar, ¿por qué? Y cuando hay una crisis como esta, tenemos que empezar a ahorrar algo tan sencillo como, por ejemplo, apagar las luces. Tenemos que empezar a ahorrar con cosas pequeñas. Como yo le digo a mis hijos, aquí está mi esposa, y yo le digo, bueno, hoy en nuestra casa tenemos. Y mis hijos tan claritos, apaguen las luces porque acuérdense que tenemos economía de ¿qué? Me dicen ellos, de guerra. Y son estudiantes de primer año y segundo año de secundaria. Porque nosotros, como los hogares, la familia, somos los que tenemos que empezar a ahorrar. El gobierno no va a venir a arreglar el problema de la inflación. Somos en nuestros hogares. Asimismo, la deuda probablemente tenga también una tendencia al alza porque hay que pagar una gran cantidad de subsidios solamente en el combustible. Tenemos que pagar, ¿no? Hoy día combustible $3, $3.25, no, ya se me olvidó cuánto es que estamos, pero ese subsidio, esa parte, la tiene que pagar alguien. Y ese alguien, ¿quién es? El Estado. Y al final, ¿quién es el Estado? Somos todos nosotros. Tal vez nosotros no, pero nuestros hijos, nuestros nietos y nuestra tercera y cuarta generación van a tener que asumir ese costo de la deuda. O lo van a tener que asumir. Veamos entonces el déficit fiscal. ¿Qué es el déficit fiscal? Es la diferencia que hay entre ingresos menos gastos del gobierno. Aquí vemos, en el año 21, los ingresos del sector no financiero eran de $15.000 millones, 15.700 millones de dólares. Perdón, los gastos, 15.700 millones. Pero ¿cuánto tuvimos de ingresos? 11.500. O sea que esta diferencia, miren la diferencia cómo caímos en el año 2020, en los ingresos, pero los gastos empezaron a subir. ¿Y por qué empezaron a subir? Porque tuvimos una economía, como les decía, más de 4 meses totalmente cerrada, no había consumo, no había pago de ITBMS, los ingresos de las empresas bajaron, los niveles de impuestos que se pagaban ya no eran los mismos, no venían los turistas a Panamá.
y esos niveles de ingresos no corrientes empezaron a disminuir. Pero los gastos empezaron a aumentarse. Allí salió lo del vale digital o los subsidios que se empezaron a dar para atenuar la parte de la pandemia, las medicinas, las vacunas, el personal de salud que era necesario. Entonces, ¿eso con qué se financió? Con deuda. No es que ahora sale el gobierno a buscar las vacunas que se le den un crédito, no, tienes que ir con el dinero por delante. Y si no lo tienes que adquirir a través de deuda. Entonces, esa diferencia, si ustedes ven en el año 2019, teníamos ingresos por $12.300 y ahora teníamos gastos por $14.000. Eso se acentuó en el año 2020. Y ahora en el año 2021 tenemos una diferencia más de $4.000 millones en ese tiempo. Pero eso está regulado a través de una ley que se llama la Ley de Responsabilidad Social Fiscal. Entonces, el déficit en porcentaje nos dice que para el año 2020 llegamos a un déficit de 10%, es decir, lo que nos faltó en ingresos para cubrir los gastos con relación al Producto Interno Bruto, 10%, casi $6.000 millones. Ahora en el 21 eso está en 7%, que está sumamente alto para los estándares que se miden a nivel de diferentes economías similares a las nuestras. ¿Qué ha hecho el gobierno? Bueno, el gobierno dijo, bueno, ahora con esta situación vamos a modificar la ley. Y se hizo a través de la ley 185 del 25 de noviembre del año 2020, que establece cuáles pueden ser los topes o los techos o los máximos de ese déficit. En el 2020 debería ser del 9 al 10,5. ¿Cuánto tuvimos? 10.19. O sea, ganchito tuvimos allí en ese rango. En el año 21, según la ley, ¿cuánto debemos tener? Entre 7 y 7.5, ¿cuánto teníamos? 7%. Ganchito también. Pero es como cuando estamos en la escuela y modificamos la ley de las calificaciones. Bueno, el que a nivel de colegio, de secundaria, el que sacó 2,9 no se gradúa. Pero vamos a cambiar la ley. A partir de 2,5, todo el mundo se gradúa, aunque saque 2,6. Algo así similar acá se hizo. En el 2022, ese déficit fiscal, que le corresponde no solamente al Estado, nos corresponde a todos nosotros. Porque en la medida que nosotros recibamos subsidios, estamos contribuyendo a que esta curva empiece a elevarse. O sea, no es que esté en contra de los subsidios, sino que todos los subsidios que genera el Estado deben ser debidamente analizados y el impacto que puede tener, porque a veces puede ser algo como un refrán que dice pan para hoy y hambre para mañana. Y probablemente ya nosotros no veamos esa parte del hambre, pero yo pienso en mis hijos o tal vez en mis nietos, que entonces sí le pueda tocar parte de esa hambre. Entonces cuando uno analiza las cifras económicas de Panamá o de cualquier economía, de cualquier país, hay que ver siempre el futuro, a ver qué puede pasar. Veamos entonces lo que ha pasado con la expansión del crédito bancario. En Panamá somos buenos pidiendo crédito. Los bancos son buenos prestadores de plata. Claro, con debidos análisis y todo lo demás, la persona que tiene capacidad de pago se le otorgan los créditos. Y aquí lo vemos en esta gráfica. Mire, el crédito cómo ha ido aumentando, todo el sistema bancario, pero ya a partir del año 2017 y 2018 tuvimos una disminución, una desaceleración del crédito. ¿Por qué? Porque la economía empezó a contraerse. Ya en ese tiempo los niveles del sector construcción ya no tenía el auge que tenía, las grandes obras del Estado ya también habían disminuido, ya se había terminado la expansión del canal, las líneas del metro, la inversión pública
ha sido prácticamente muy escasa en los últimos años, y eso hace también que la economía sufra esa disminución y por lo tanto el nivel de crédito empiece a disminuir. Y ya aparte del 2019 y el 2020 caemos. ¿Y por qué caemos? Bueno, porque los bancos a partir de marzo suspendieron los créditos. Ya no se daban los créditos así no digamos tan fácilmente, porque los bancos no dan créditos fácil. Digamos así, no fueron tan flexibles en sus políticas de crédito. Empezaron a restringir sobre todo el préstamo de consumo, los préstamos comerciales, las líneas comerciales fueron suspendidas, algunas quedaron por renovar, no se renovaron, o sea, porque en marzo, en abril del año 20 no sabíamos qué podía pasar con la pandemia. Al inicio pensábamos que la pandemia iba a ser de 3 meses, pero pasaron los 3 meses y la economía seguía cerrada. Teníamos una situación ya hasta finales de junio, en julio, en que se dan los famosos alivios financieros, y los bancos lo que se volcaron fue a modificar créditos, a arreglar créditos en lugar de otorgar créditos. ¿Por qué? Porque la gente, teníamos un nivel de desempleo que ya vieron rondando el 18% o poco más del 18%, una economía totalmente cerrada, no habían autos, por ejemplo, en las agencias, no sé, el préstamo de autos prácticamente se paralizó, el sector, a pesar de que estaban produciendo, las líneas se suspendieron. Entonces, todo eso ayudó a que el crédito en ese tiempo hubiera una fuerte contracción. Y ya para el año 2021 ya empezaron nuevamente a, digamos, un efecto rebote, pero no necesariamente son nuevos créditos en su mayoría. Gran parte de ese rebote que se tiene son refinanciamientos y renegociaciones de créditos que se han hecho, que venían mal de parte de la pandemia. Pero son cifras que se muestran nosotros a julio ya tenemos un aumento en la cartera de 56.589 a 56.589 millones de dólares, que si vemos son niveles mucho más altos antes de la pandemia. Pero como le decía, no necesariamente es dinero que está circulando en la economía, porque son en un gran porcentaje, probablemente más del 50%, corresponden a renegociaciones de crédito que se tenían que hacer para evitar que cayeran en problemas de impago. Estos son los créditos comerciales en el sistema bancario de enero 17 a junio 22, específicamente en el sector comercial. Efecto pandemia. Ya veníamos cayendo 3 años antes de la pandemia. En la pandemia caemos a 10.000 millones de dólares. Ya empieza una leve recuperación durante estos meses del año 21, y ya para el mes de junio superamos los 11.360 millones de dólares, que son cifras muy parecidas a lo que teníamos en los años previos a la pandemia. En el sector comercial, eso es una buena noticia. ¿Por qué? Porque entonces el sector comercial, como ustedes vieron, es lo que mueve la economía. Esa es la parte de que el principal motor de nuestra economía, y en la medida que el crédito se va expandiendo en ese sector, significa que vamos a tener un mayor movimiento económico. Así que no todo es malo, a veces vemos algunos nubarrones, no hay que dejarlos de ver, pero los nubarrones también forman parte del paisaje. Así que tenemos que revisarlo, tenemos que ver, o sea, qué podemos tener de rueda de negocio y tantas personas aquí capacitándose o buscando información que estamos compartiendo. En la parte agropecuaria ha tenido también, vemos el bajón en el año 2020, producto de la pandemia. Este sí tiene una recuperación no tan acelerada como los préstamos comerciales, pero lo importante es que ya vemos una tendencia levemente a ser positiva. ¿Esto qué nos indica? Que el sector agropecuario, que es un sector que históricamente ha sido un sector sumamente golpeado por diferentes situaciones, ya por lo menos con la parte del crédito se puede tener, digamos así, una esperanza de que puedan empezar a moverse todo lo que es la producción agropecuaria cuando ya se empiezan a liberar esas líneas de crédito
para la producción agropecuaria que se tienen en Panamá. Esto es el crédito de consumo. ¿Qué es consumo? Tarjetas de crédito, préstamos personales y préstamos de auto. Nuestra economía es una economía basada en el consumo, por eso que ustedes ven que el sector comercial es el principal motor de la economía. Y así como es el principal motor de la economía, el crédito de consumo también tiene una participación importante, inclusive mucho más que en el sector agropecuario. Es decir, hay más plata prestada para préstamos de auto, para tarjetas de crédito y préstamos personales que los señores productores hayan tenido acceso al crédito. Eso, si alguien me preguntara qué tan bueno es, mi criterio no es tan bueno. Eso significa que los niveles de endeudamiento que tenemos los panameños es altísimo. Los niveles de endeudamiento que hace que entonces que la producción que estamos generando, gran parte de esa producción se vaya ¿para qué? Para pagar deuda. Y la deuda también forma parte del Producto Interno Bruto. Pero si no tenemos esa expansión del crédito de consumo, el consumo en sí disminuye. Cuando el consumo en sí disminuye, la actividad comercial disminuye y por lo tanto el Producto Interno Bruto de Panamá va a disminuir. Así que eventos como este, en donde nos visitan personas de Costa Rica, de Colombia y de otros países, eso hay que aplaudirlo. ¿Por qué? Porque son personas que vienen, comen en un restaurante, se hospedan en un hotel, tal vez pagan un taxi, tal vez compran un artesano de tantos puestos que tenemos aquí, compran café de boquete. O sea, todo eso mueve la economía. Y a veces no entendemos eso y tratamos mal a los visitantes. Así que la próxima vez que veamos a una persona que no es de Chiriquí, que no es de Panamá, vamos a tratarla bien, porque esa gente viene a consumir a Chiriquí. Veamos entonces qué pasa en Chiriquí en los préstamos, la cartera de préstamos. La cartera de préstamos en Chiriquí es poco más de 3.160 millones de dólares, la cartera total. O sea, esto es lo que a nivel de la provincia de Chiriquí los bancos han prestado. Eso es más o menos casi un 6% del total de la cartera, porque la mayor parte de la cartera, de las colocaciones, está en Panamá, Panamá Oeste y Colón. Después seguimos nosotros. O sea, por la parte del desarrollo industrial, comercial que tiene la provincia. Así que, si ustedes ven, esta es una gráfica importante también, que vemos cómo en los últimos años, el 2015 hasta el 2019, el asunto iba mejorando, iba subiendo. Ya prácticamente en el 2020 tuvimos esa caída, ese frenazo que se le metió a la economía, y ya prácticamente nos hemos mantenido en una meseta en los siguientes meses, y probablemente nos vamos a mantener así con un crecimiento muy en línea, muy alineado en los próximos meses. Porque nosotros salimos a Chiriquí, no hay grandes proyectos, sobre todo de infraestructura, de construcción, como los que hubo hace tal vez unos 7, 8 años atrás, cuando se dio el desarrollo, por ejemplo, la construcción de este, las construcciones de hidroeléctrica, grandes construcciones que se hicieron en la provincia de Chiriquí, el desarrollo inmobiliario que hubo en Boquete. Eso que ayudó al movimiento económico y que ayudó a la colocación de crédito, ya no hay. Entonces tenemos que esperar a ver cuáles son las inversiones que podamos tener. Creo que parte de las conferencias que se tienen van a tratar ese tema sobre los diferentes proyectos que se tienen previstos para la provincia de Chiriquí. Entonces veamos por actividad. ¿Qué es lo que más nosotros, los chiricanos, dónde tenemos el crédito? Consumo personal. Somos buenos con tarjetas de crédito, somos buenos con préstamos de auto, somos buenos con préstamos personales. Y seguidamente el préstamo hipotecario. De hecho, ¿por qué esto es importante? ¿Para quién? Para un promotor de vivienda, para los vendedores de autos, para los que colocan tarjetas de crédito, para el comercio en general. Estas son cifras que hay que ver. Por eso que el tema de esta conferencia es herramientas que se toman en cuenta para decidir a nivel gerencial. Entonces, si nosotros vemos que el préstamo personal, las tarjetas de crédito y los préstamos de auto, o sea, ahí hay una oportunidad de hacer negocio,
del consumo. ¿Por qué? Porque es donde está la mayor cantidad de crédito colocado en la provincia de Chiriquí. Agricultura por acá en el quinto lugar, y todo lo que es microcréditos, minas y cantera. Aquí no tenemos minas, gran parte de empresas financieras ya por acá muy bajo, pero lo más importante, consumo, hipoteca, ganadería, comercio y agricultura. Ahí es donde tenemos que concentrar parte de las inversiones, así que cuando hay una persona que está buscando oportunidades de negocio, esta es una gráfica importantísima que hay que tomar en cuenta. Veamos entonces qué pasa con las tasas de interés a nivel nacional. Dice tasas activas y tasas pasivas. Las tasas activas son aquellas tasas que los bancos les cobran o nos cobran a nosotros por tener tarjetas de crédito, un préstamo de auto, hipoteca, lo que sea. Es lo que el banco cobra. Y la tasa pasiva es la tasa que se paga porque usted fue y dejó el depósito en ese banco. O sea, una es la que se gana y la otra es la que se paga. Entonces, esa diferencia, esta raya azul, son las tasas activas, 6.9 en promedio, con unas tasas pasivas a un año menos de un punto. Y ustedes recuerdan lo que le dije al inicio de la inflación. Cuando coloquen un depósito a plazo fijo, vean el efecto de la inflación. Esto es promedio. Ustedes dirán, no, eso es mentira porque yo tengo un depósito que me paga el 4%. Sí, pero estas son tasas ponderadas, promedio de todos los bancos a nivel de la plaza. Cifra de la Superintendencia de Bancos hasta julio 22. O sea, que son cifras no de hace 3 años, cifras de hace 20 días atrás. Entonces, eso, si vemos ese comportamiento de las tasas, miren la trayectoria que trae desde el año 2015 a las tasas activas, o sea, encarecerse el crédito por un lado, y por otro lado, la tendencia fue lo contrario en las tasas pasivas, pero en el año 2019, 2020, o antes del 2020, perdón, donde veíamos no había pandemia, no estaba la guerra de Ucrania, los precios del petróleo estaban sumamente bajos, el barril de petróleo a $12, ya las condiciones económicas marcaban todo muy bonito de que en los próximos años iba a ser un año de expansión. Y las tasas empezaron a crecer un poco aquí, también las tasas activas, los créditos se estaban colocando, pero ya a partir del año 2020, producto de la gran inflación, que está casi al 9% en Estados Unidos, la política monetaria ha tenido que hacer ajustes en esas tasas y ha provocado la disminución de esas tasas. Y en Panamá lo que hizo la pandemia fue que los bancos lograran o aumentaran los niveles de liquidez probablemente mucho mejor de hace varios años antes de la pandemia. ¿Por qué? Porque como no se estaba prestando, la gente pagaba lo que podía pagar, siempre recuperaba, la gente no se iba de viaje, no hacía la remodelación de la casa, no invertía en un edificio de apartamento, ese dinero lo dejaron ahorrado en los bancos. Por eso que los depósitos a nivel de la banca en esos años tuvieron un crecimiento importante y la liquidez tuvo un crecimiento importante. Y al tener ese crecimiento importante, hay que bajar las tasas, porque eso genera mucho costo. Y en el momento que se bajan las tasas, vemos que aquella persona que tiene su plazo fijo, su cuenta de ahorro, que esa es su única fuente de ingreso, y está en su casa tranquilo a que el banco le pague los intereses, ya vio que en su estado de cuenta ya no le pagaban 100, ahora le pagan tal vez 99 o 98. Eso significa que los rendimientos empezaron a caer. Esto también es importante revisarlo, cualquier inversionista lo puede ver y es un dato importante porque ustedes dirán, bueno, ¿yo para qué me voy a ganar el 2%, el 1% que me lo come la inflación metido en una institución bancaria cuando yo puedo generar una inversión con una prima de riesgo mucho mayor y asumo el riesgo, pero al final la rentabilidad va a ser mayor? Entonces el inversionista lo tiene que ver y eso es importante para decidir. Cuando se hacen análisis de proyectos de inversiones, son variables que hay que tomar en cuenta. Veamos entonces la calificación de riesgo de Panamá. ¿Qué es la calificación de riesgo? No es más que aquella nota
que las tres principales calificadoras de riesgo a nivel internacional, Fitch, el S&P Global y Moody's o Standard & Poor's, nos dan a Panamá. ¿Cuál es la nota? Y nosotros tenemos un grado de inversión. Es el mensaje que se le manda a la comunidad de inversionistas de que Panamá tiene un nivel de inversión aceptable, bueno, lo que se llama el riesgo país es moderado, es bajo, e invita a las personas, a los inversionistas, a que hagan negocio en Panamá. Pero eso no es todo, eso forma parte de la ecuación. También sirve para el costo financiero o las tasas de intereses que le pagan los bancos a sus corresponsales o en la colocación de bonos que hagan fuera de Panamá, porque también eso tiene que ver con el costo del dinero. La otra parte la tenemos que hacer nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Toda la población. ¿A través de qué? De la educación. Nos tenemos que educar. Porque muchas empresas a veces llegan a Panamá, tenemos grado de inversión, una calificación muy buena e inclusive mejor que nuestros vecinos de Costa Rica, y las empresas no deciden quedarse en Panamá y se van para allá donde nuestros vecinos. Si tenemos grado de inversión, tenemos más de 2.000 millones de dólares que entran del Canal de Panamá todos los años a las arcas del Estado, tenemos una economía dolarizada, tenemos una estabilidad económica, bueno, antes de la pandemia ya nos estamos recuperando, tenemos una, entre comillas, una seguridad jurídica. Entonces, ¿por qué se van? Viene la otra parte. Hoy hablaba con unos amigos que viven en Colombia y me decían, la diferencia es que aquí el problema es la mano de obra. Y nosotros le preguntamos, pues la mano de obra es calificada. Dice, no tanto calificada, sino de actitud. Yo conozco un empresario que tuvo que cerrar su negocio porque los trabajadores el lunes, cuando él le pagaba los sábados, un sábado sí, un sábado no, el sábado que pagaba, el lunes no iban a trabajar. Y varias veces tenía el contenedor que tenía que mandar piña para Holanda y no le llegaba ningún trabajador. Porque la goma que tenían no se podían levantar el lunes a ir a trabajar. Entonces tuvo que cerrar el negocio. Entonces eso es actitud. Entonces eso forma parte de la educación que nosotros digo, como personas, como padres, nosotros le tenemos que inculcar a nuestros hijos. Eso forma parte de en qué yo me voy a educar. Yo también voy a aprender, tal vez voy a aprender inglés, voy a aprender otros idiomas, voy a aprender negociación, voy a aprender ventas, pero lo más importante es actitud. Eso es lo que tenemos que mostrarle. ¿Para qué? Para que con esta foto que nosotros salimos al mercado y decimos, oye, tengo un grado de inversión que en el año 2020, miren lo que pasó en el año 2020, todas las perspectivas nos cambiaron, excepto aquí en el Standard & Poor's, que al final 2020 nos puso estable, pero después nos la cambió a inicio del año 21, nos pasó a negativa. Y la última que tenemos, que fue la revisión que se hizo hace 2 semanas o una semana, que es la de Standard & Poor's, que nos mantiene la calificación en BBB, o sea, grado de inversión, pero con una perspectiva negativa. ¿Negativa qué significa? Le están diciendo al inversionista, oye, Panamá tiene grado de inversión, pero no vemos en el corto plazo probabilidades de que la situación mejore. Una perspectiva estable es que, oye, en los próximos meses probablemente se va a quedar igual. Negativa es que puede llegar a ir hacia la baja. Y una perspectiva positiva como la que el 18, por acá en el año 17, o por acá cuando teníamos una expansión del Producto Interno Bruto de 2 dígitos, que era una perspectiva positiva, le estábamos diciendo a los inversionistas, oye, Panamá tiene grado de inversión y lo que viene es mejor todavía. Pero ahora tenemos grado de inversión, pero no sabemos que lo que viene sea tan bueno. Puede bajar. Es como cuando te vas por una carretera y dices, mira, tú avanzas 10 kilómetros, la carretera no está tan buena y probablemente esté dañada. Algo así similar puede pasar o pasa con las calificadoras de riesgo. Y esto hace entonces que nosotros veamos esta foto. Y esto es una foto que debería aparecer siempre en la primera plana de todos los periódicos o en la contraportada.
pero lamentablemente nuestros periódicos de ese tipo así, rojo, nos muestran otra cosa, a quién mataron, a quién le dispararon, a quién tomaron preso, o ponen a una mujer semidesnuda en lugar de poner la foto de Panamá. Pues las personas decentes, eso es lo que vamos a ver. Entonces, eso es un llamado también, ¿para qué? Porque nosotros tenemos que informar lo que tenemos en Panamá. Entonces, esto es una fotografía de lo que le estamos mostrando al mundo. ¿Qué es lo que tenemos en materia económica y a nivel de riesgo? Y por último, aterrizamos entonces todo eso que hemos visto para llegar a la guía económica de Chiriquí. Todo eso que hemos visto son datos importantes para esta herramienta que la Cámara de Comercio, conjuntamente con la Comisión de Asuntos Económicos y con una alianza con el Centro Nacional de Competitividad, hemos desarrollado o se ha desarrollado ¿para quién? Para todo el público, para los inversionistas, para los banqueros, para un analista de crédito, para la comunidad en general. Es el primer y único informe levantado para la provincia de Chiriquí. Como ustedes ven, hay muy poca información de la provincia de Chiriquí. Si usted se mete a internet, ve cuántos carros vendieron en Chiriquí, usted no sabe. Esa información hay que levantarla. Entonces, nosotros a nivel de la Cámara de Comercio, eso se hace. Esa información se levanta de manera, primero fue trimestral, luego ya la pasamos a nivel semestral porque las cifras no se generan tan rápido como uno quisiera, pero a nivel, un tiempo semestralmente todavía es importante. Esto es un referente actualizado de todos los indicadores macroeconómicos de la región. Eso le sirve para, cuando decimos región, es Chiriquí, la comarca y Bocas del Toro. Para un inversionista, oye, ¿qué está pasando? ¿Qué hay de nuevo en Chiriquí? Hace una semana hablaba con un inversionista que era de Panamá y me decía, Chiriquí tiene muy buenas perspectivas. Estoy explorando algunas cosas, algunos negocios que voy a hacer. Y eso es positivo. Pero si usted se encuentra una persona y dice, no vengas para acá, esto es un problema, aquí no hay trabajo, aquí la gente la bota del trabajo, aquí somos y somos.